La España prehistórica. Hubo un tiempo, hace muchos miles de años, en que España era completamente diferente. No había reinos, ni ciudades, ni nombres, solo el viento, las colinas y los antiguos senderos por los que caminaban lentamente los primeros humanos. Entonces, aquí no vivían españoles, sino simplemente aquellos que miraban al cielo, se calentaban junto al fuego y temían al trueno. En el norte, en las montañas cantábricas, las tribus de cazadores se refugiaban en cuevas. La más famosa de ellas es Altamira. Sus bóvedas están cubiertas de imágenes rojas, negras y ocres, bisontes, ciervos, manos. Hace miles de años, la palma de alguien tocó la roca y dejó una huella, como un susurro a través del tiempo. No eran simples dibujos, eran sueños, miedos, caza y magia. La gente creía que representar a un animal traía suerte en la realidad. La tierra española en aquel tiempo era generosa y dura. Los bosques eran densos, los animales grandes y el invierno largo. La gente vivía cerca del fuego y unos de otros. Sabían dónde crecían las nueces, dónde fluían los ríos, cómo hablar con los espíritus de los antepasados. Las herramientas de piedra encontradas en Atapuerca hablan de personas que vivieron aquí hace casi 1.000.000 de años. Una de las huellas más antiguas de la humanidad en Europa. En la era del Neolítico, alrededor del 6000 a.C., comenzaron a aparecer los primeros agricultores en los valles. Cultivaban trigo, criaban cabras, construían casas de arcilla y paja. La vida se volvió más sedentaria. La gente ya no seguía a las manadas, se quedaron en la tierra que se convertiría en España. En el sur, en Andalucía, las tribus tempranas construían viviendas circulares de piedra. Allí mismo, en los Millares y el Argar, surgieron los primeros vestigios de jerarquía social. El sol seguía saliendo sobre las colinas polvorientas, pero la gente ya había comenzado a pensar en el futuro. Enterraban a sus muertos con herramientas y amuletos, lo que significa que creían en otro mundo. Alguien grabó por primera vez un diseño en una piedra. Alguien dio por primera vez un nombre a un lugar. Así comenzó España, sin palabras, pero con la memoria en la tierra. Íberos, celtas y tartesios, lentamente, a lo largo de los siglos, surgieron en la tierra española los primeros pueblos que dejaron tras de sí no solo las huellas de sus hogueras, sino también los contornos de sus culturas. Estas gentes no se llamaban a sí mismas españolas. Eran íberos, celtas, bastetanos, vaxeos, tartesios, cada uno con su propia lengua, su propio Dios, su propio camino. Pero a todos los unía una misma tierra, polvorienta, cálida, con aroma a tomillo y a piedra. Los íberos vivían en el este y el sur de la península. Sus casas se aferraban a las rocas y sus ciudades a los ríos. Conocían el cobre, fabricaban armas, adornos y guardaban a sus muertos en cerámicas decoradas con patrones. Los guerreros íberos eran famosos, escudos ligeros, espadas curvas, tatuajes en la piel. Luchaban pero creían en los pactos. Su escritura aún no ha sido descifrada. Espirales y símbolos como los sonidos ralentizados de una lengua perdida. En el norte y en el centro vivían los celtas. Llegaron más tarde, con las lluvias y los pastos. Su cultura era más tosca, pero no menos profunda. Enterraban a sus jefes con espadas y anillos, cantaban junto a las hogueras y vivían en casas circulares llamadas castros. Aldeas fortaleza, rodeadas de murallas, se erigían en las colinas como nidos de piedra mirando al cielo. Y en el suroeste, en el delta del Guadalquivir, vivió una civilización misteriosa, tartesos.
Los griegos escribieron sobre ella. Decían que era un... De Tartesos solo quedan ecos, algunas inscripciones, estatuas de piedra, oro encontrado en tumbas, pero la leyenda sigue viva. Resuena en el murmullo de los ríos y en el canto de los pájaros al amanecer. Estas culturas no estaban unidas. Comerciaban, guerreaban, intercambiaban artesanías y dioses, pero todas tenían algo en común, un sentido de la tierra, de la memoria y del futuro. Sus voces sonaban diferentes, pero miraban al mismo cielo, ese cielo que cientos de años después verían los fenicios y los romanos y que permanecería igual cuando todos los imperios desaparecieran. Fenicios, griegos y cartagineses. El agua siempre trajo movimiento. La costa española, larga, cálida, con bahías y desembocaduras de ríos, se convirtió en una puerta para barcos extranjeros. Las olas traían comerciantes, pescado y nuevas palabras. Primero llegaron los fenicios. Eran un pueblo de mar, capitanes silenciosos de Tiro y Sidón. Sus naves navegaban bajo las estrellas y regresaban con estaño, vino y púrpura. Aproximadamente 1000 años antes de nuestra era, fundaron en la costa sur Gadir, la actual Cádiz, una de las ciudades más antiguas de Europa. Desde allí, los fenicios se movieron a lo largo de la costa, dejaron factorías, intercambiaron avalorios por plata, trajeron el alfabeto y sus dioses. Su comercio era silencioso pero insistente. Luego llegaron los griegos. Eran menos numerosos, pero trajeron la música, el aceite, los mitos. Emporion, fundada por ellos, hoy Empuria Brava, se convirtió en un animado mercado donde se encontraban mercaderes, artesanos y filósofos. Amaban el vino y las historias. Se dice que fueron los griegos quienes escribieron por primera vez la palabra Iberia, así llamaban a esta tierra. Pero los más temibles fueron los cartagineses. Su patria estaba en África, pero sus raíces eran las mismas. Aquí nació el gran general Aníbal. Aquí juró odiar a Roma. Desde aquí comenzó su legendaria marcha a través de los Alpes con elefantes para atacar el corazón de Italia. Cartago hizo del sur de España su base. Extrajo sus riquezas, especialmente la plata de las minas cercanas a Cartagena. El metal iba a África, las tropas a las campañas, el conocimiento a la batalla. Pero detrás de este crecimiento se extendía una sombra. La guerra con Roma era inevitable. Así, España se convirtió en el escenario de un gran conflicto, las guerras púnicas. La tierra sobre la que se construyeron templos y mercados conoció ahora batallas y destrucción. Los cartagineses fueron tenaces, pero Roma demostró ser más fuerte. Una tras otra, sus ciudades cayeron. Así comenzó una nueva era, la de las legiones, las calzadas y el latín. Pero las calles fenicias de Cádiz, las ánforas griegas en los museos y la sombra de los elefantes de Aníbal, todo eso permaneció. Permaneció en la tierra, en las piedras, en el idioma, como ecos de viejas velas que se perdieron en el horizonte. La Hispania romana. Cuando la última guarnición cartaginesa abandonó la tierra española, otros ocuparon su lugar, con túnicas rojas y águilas en sus estandartes. Así comenzó una nueva era, la de Hispania, como llamaban los romanos a estas tierras. Roma no llegó de inmediato. Luchó por cada colina, por cada ciudad. Las tribus íberas eran valientes, especialmente los lusitanos. Su líder, Viriato, se convirtió en un símbolo de la resistencia. Conocía las montañas, conocía a su gente y durante mucho tiempo no dio tregua a Roma. Pero incluso los líderes más fuertes se cansaban. Y un día,
Lo mataron mientras dormía, a traición, con un soborno. Así entró Roma en el corazón de la península. A lo largo de los siglos, la tierra cambió. La vida se organizó, como el paso marcial de una legión. Roma dio a los habitantes la ciudadanía, el derecho a comerciar, el derecho a hablar. Pero tomó mucho a cambio: impuestos, obligaciones, servicio militar. Por estas calzadas no solo marchaban guerreros, sino también ideas. La filosofía, el idioma, el derecho, todo se impregnaba en la vida cotidiana. Así, la tierra española se fue volviendo romana, no de nombre, sino de espíritu. Séneca, el filósofo de Córdoba, nació precisamente en esta época. Escribió sobre el alma, el sufrimiento y la muerte, y sus palabras, llenas de silencio y fuerza, han sobrevivido a los siglos. Hispania no solo dio a Roma oro, sino también emperadores. Así, de Sevilla nació Trajano, un gran general y gobernante. Después de él, Adriano, un filósofo en el trono. El imperio se volvió verdaderamente hispano en el apogeo de su poder. Pero todo se cansa alguna vez. Hacia el siglo III, las calzadas se deterioraban, los impuestos aumentaban y las legiones menguaban. El cristianismo, primero perseguido y luego reconocido, comenzó a cambiar las almas. La cruz desplazó al águila, las campanas aparecieron junto a las columnas, la gente comenzó a rezar a otros dioses y quizás con otro corazón. Hispania se convirtió en una provincia en la sombra. Roma perdía su fuerza. En el horizonte ya se veían las sombras de los visigodos, pero la huella de Roma permaneció para siempre, en las piedras, en el derecho, en el idioma, en cada arco de puente, en cada ritmo de palabra. Incluso cuando el imperio desapareció, la calzada quedó. Los visigodos y la caída de Roma. Roma no cayó en un día. Se desmoronó, como un viejo mosaico, pieza por pieza, de forma imperceptible, en silencio. Sus muros seguían en pie, pero su espíritu se desvanecía. Las legiones eran cada vez más escasas, los funcionarios más... Uno de ellos fueron los visigodos, un pueblo nacido lejos del imperio en tierras frías y difíciles. Su líder, Alarico, saqueó Roma en el año 410, la propia ciudad, el corazón que parecía que nunca dejaría de latir. Pero después del saqueo, se fueron y se dirigieron al oeste. Los visigodos no conquistaron España, sino que entraron en ella. Roma ya no podía defender estas tierras, y los visigodos se convirtieron en los que ocuparon el lugar del antiguo poder, primero como aliados, luego como señores. Eligieron Toledo como su capital, así comenzó el reino visigodo. Las primeras décadas fueron difíciles. Las tribus vagaban, saqueaban, construían y volvían a destruir. Pero poco a poco llegó la calma. Los visigodos adoptaron el latín, las calzadas romanas y parte de las leyes. Incluso comenzaron a construir iglesias. Lentamente, a lo largo de los siglos, se fueron volviendo locales. El punto de inflexión principal fue la conversión al cristianismo. Durante mucho tiempo los visigodos profesaron el arrianismo, una fe diferente a la católica. Esto los separaba de la población. Pero en el año 589, el rey Recaredo anunció su conversión al catolicismo. Fue un paso hacia la unidad y hacia un nuevo orden. Aparecieron las primeras leyes visigodas, el Liber Judiciorum, donde se establecían derechos, matrimonios y castigos. La iglesia se fortalecía cada vez más. Escribía, juzgaba, enseñaba. Fue en esta época cuando comenzaron a aparecer los primeros monasterios cristianos, islas de conocimiento silenciosas en un mundo que se tambaleaba. Pero también había otra cara. Detrás del orden aparente se ocultaba la fragilidad. No había estabilidad. Los reyes se sucedían rápidamente, a veces con la espada en la mano.
el trono no se transmitía por sangre. Los nobles elegían a un nuevo gobernante en asambleas y a menudo por la fuerza. Y sobre todo esto pendía una amenaza exterior. Pero en los últimos años las disputas crecieron entre ellos. Los comerciantes árabes ya aparecían en Ceuta, y en el sur se oían nombres desconocidos. Una nueva tormenta ya se estaba gestando sobre el mar, y los visigodos seguían discutiendo sobre quién se sentaría en el trono. No sabían que muy pronto la historia borraría su nombre, casi para siempre. La conquista árabe y la batalla de Guadalete. En el verano del 711, en la costa sur de España, desembarcó Tarik ibn Ziyad. Con él venían unos 7,000 guerreros, árabes, bereberes, jinetes de los desiertos y las montañas. Eran extranjeros, hablaban una lengua desconocida, portaban espadas curvas, rezaban postrados en la tierra. Pero no vinieron como una incursión, como una tormenta. Vinieron para quedarse. La tierra española en ese momento no estaba preparada. El reino visigodo estaba carcomido por las luchas internas. El rey Rodrigo acababa de tomar el trono. La nobleza local estaba dividida, y cuando llegaron los extranjeros, nadie sabía quién lucharía y quién se quedaría mirando desde la barrera. Todo se decidió a orillas del río Guadalete, no lejos del actual Cádiz. Aún hoy se debate sobre el lugar exacto de la batalla, pero las crónicas dicen: hacía calor, había polvo, los nervios estaban a flor de piel. Los guerreros de Rodrigo lucían armaduras brillantes, pero el ejército estaba desunido. Es posible que algunos de los comandantes godos lo traicionaran en medio de la batalla. Cuando Tarik lanzó el ataque, parte de los visigodos simplemente abandonó el campo de batalla. Rodrigo desapareció, su cuerpo nunca fue encontrado. Las crónicas guardan silencio como si se hubiera desvanecido en el fragor de la batalla, en el grito de los caídos. Con él se fue todo el orden, y con su caída se abrió la puerta a una nueva era. La conquista fue fulminante. En pocos años cayeron Sevilla, Toledo, Zaragoza. Algunas ciudades abrieron sus puertas, cansadas de las rencillas visigodas. Otras resistieron, pero cayeron una tras otra. La población local, campesinos, comunidades judías, la nobleza dispersa, no siempre vio a los recién llegados como enemigos. Los gobernantes musulmanes introdujeron nuevas reglas. La tierra, que ahora llamaban Al-Ándalus, comenzó a vivir bajo otras leyes. Cristianos y judíos podían mantener su fe, pero a cambio de un impuesto especial. Muchos se convirtieron al Islam, por fe, por conveniencia o por miedo. Comenzó un largo proceso de mezcla de culturas, lenguas y destinos. Y en el sur, sobre la roca donde desembarcó Tarik, se fundó una fortaleza. La montaña de Tarik, Jebel Tarik, se convertiría más tarde en Gibraltar. El lugar donde una civilización se fue y otra comenzó. El río Guadalete todavía fluye, lento y tranquilo. Sus aguas vieron el fin de un mundo y el comienzo de otro. Y en ese silencio del pasado, aún resuenan los pasos de los ejércitos que vinieron para reescribir el destino de España. Al-Ándalus, la España musulmana. Después de la conquista, la tierra española entró en una nueva era. Su nombre cambió. Ya no era Roma, ni el reino visigodo, sino Al-Ándalus, un país bajo la bandera verde del Islam. Una tierra de mezquitas, jardines y libros. Se convirtió en parte de un gran califato, pero con un aliento propio, especial, sureño, como el aroma de los naranjos bajo el sol de la mañana. En el sur, en Córdoba, se erigió una mezquita.
primero modesta, luego majestuosa, hileras de columnas, arcos de alabastro, inscripciones doradas en la piedra. Adentro reinaba el silencio, como en una biblioteca. Cuando una persona entraba, no sentía el poder, sino el orden. Aquí se estudiaba Aristóteles, se curaban enfermedades, se escribían poemas y se observaban las estrellas. Los astrónomos crearon mapas del cielo, los filósofos debatían sobre el alma, los poetas sobre el amor. Uno de ellos fue Ibn Hazm, autor de El collar de la paloma, un tratado sobre el amor escrito como una confesión. En aquella época, Córdoba era considerada la ciudad más grande de Europa, más de 500,000 de habitantes, baños, fuentes, hospitales, calles iluminadas. Mientras en París ardía la paja, en Al-Ándalus ya se copiaban tratados de cirugía. La biblioteca de Al-Hakam II contaba con cientos de miles de libros. Muchos fueron traducidos del griego, persa y siríaco. Esto era Europa, solo que diferente. Pero Al-Ándalus no era solo musulmana. Aquí vivían cristianos y judíos, no en igualdad de condiciones, pero tampoco como esclavos. Se les llamaba mozárabes y dhimis. Pagaban un impuesto, pero conservaban su fe. Algunos servían en la administración, escribían en árabe, pero seguían siendo ellos mismos. Fue un momento raro en la historia en el que 3 religiones pudieron vivir juntas, al menos por un tiempo. En el sur crecían las granadas, en los jardines susurraba el agua, y por las noches se tocaba el laúd de cuerdas finas traídas de Damasco. En la casa de un erudito rico se podía escuchar tanto a Platón como a las suras del Corán. Se podía debatir sobre matemáticas y el sabor de la miel. Todo era conocimiento y todo era temporal. Mientras los califas gobernaban, el orden se mantuvo, pero con su desaparición comenzó la desintegración. Al-Ándalus aún no caía, pero ya se agrietaba. Pequeños principados, nuevas ambiciones, guerras silenciosas entre hermanos. La edad de oro aún ardía. Así comenzó el ocaso de Al-Ándalus. En 1031 el califato de Córdoba dejó de existir. No cayó por la espada. Se derrumbó desde dentro, por la envidia, la ambición y el miedo. Tras la muerte de los gobernantes fuertes, subieron al trono los débiles. El gran orden se desmoronó. En lugar de un estado musulmán unificado, aparecieron multitud de pequeños reinos, las taifas. Cada taifa tenía su propio emir, su propio ejército, sus propias murallas. En Sevilla gobernaba el poeta y guerrero Al-Mutamid. En Zaragoza, la familia de los judíes. En Badajoz, los bereberes. Entre ellos había guerras, intrigas, alianzas, pero cada uno aspiraba a la gloria, olvidando que solo la unidad podía contener la tormenta. Y sin embargo, en esta breve época, apenas un siglo, el arte y la cultura florecieron con nueva fuerza. En Granada se construyeron jardines y se decoraron palacios con azulejos. En Málaga se escribían poemas sobre la vid. Incluso las campañas militares iban acompañadas de canciones cortesanas. Fue un florecimiento al borde del abismo. Pero mientras el sur se repartía el poder, en el norte los reinos cristianos ganaban fuerza. Castilla, León, Navarra, Aragón, crecían, se unían, se fortalecían, y en lugar del antiguo temor, ahora llegaban las negociaciones, los rescates, la diplomacia. Los emires de las taifas pagaban parias, tributos a los reyes cristianos, con oro, caballos, alfombras. A ese precio compraban la paz, pero no por mucho tiempo.
En 1085, el rey cristiano Alfonso VI entró en Toledo. Fue la primera gran ciudad en pasar a manos cristianas. Las puertas de Al-Ándalus se abrieron. Las taifas entraron en pánico. Entonces, ellos mismos pidieron ayuda. Desde los desiertos del Magreb llegaron los almorávides, guerreros de fe estricta, con disciplina de hierro y corazón frío. Derrotaron Al-Ándalus se unió de nuevo, pero bajo una mano ajena. Y aquel Islam suave e ilustrado que reinaba en los jardines de Córdoba comenzó a desaparecer. En su lugar llegaron las prohibiciones, el miedo y la oscuridad. La época de las taifas terminó como había comenzado, en soledad. Cada uno de los gobernantes pensó que salvaría lo suyo, pero al final lo perdieron todo. Al-Ándalus aún no había muerto, pero ahora vivía con una deuda por la belleza, por la desunión, por la debilidad. E incluso el viento en los jardines de Granada sonaba ahora más inquietante. El inicio de la Reconquista. Mientras el sur de España brillaba con las luces de Al-Ándalus, en el norte, en las montañas cubiertas de niebla y bosques de coníferas, nacía la resistencia. No era una guerra, era un recuerdo. De la tierra, de la fe, del orden perdido. Allí, en Asturias, donde la lluvia golpeaba las tejas y las iglesias de piedra guardaban silencio, comenzó el largo camino de regreso. En el 718, apenas unos años después de la conquista árabe, un pequeño grupo de guerreros locales se reunió en las montañas bajo el liderazgo de un hombre llamado Pelayo. No era un rey, era un montañés, quizás hijo de un visigodo, quizás un simple caudillo, pero él sabía. El sur había caído, pero el norte aún respiraba. Su refugio se llamaba Covadonga, la cueva de la Señora, un lugar donde las rocas abrazan el cielo y la tierra suena como una oración. Aquí, Pelayo y sus guerreros repelieron a un destacamento árabe. La victoria fue pequeña, pero en la memoria quedó como el inicio de la Reconquista, un camino de 800 años, de retorno, de espera, de una lucha sangrienta y lenta por lo perdido. Pelayo fundó el reino de Asturias. Era minúsculo, unos pocos valles, unas pocas fortalezas, Asturias se convirtió en un símbolo de fe, de piedra y de paciencia. Aquí se construyeron las primeras iglesias románicas. Aquí se copiaron los evangelios. Aquí resonaban las campanas en la niebla matutina, mientras abajo, más allá de los ríos y las llanuras, reinaba el Islam. La reconquista no fue continua, no fue una línea recta, sino una respiración, avance, retroceso, paz y de nuevo la guerra. A veces, los cristianos hacían alianzas con musulmanes contra otros cristianos. A veces, un hermano se levantaba contra otro, pero por dentro persistía un sentimiento. La tierra debía ser recuperada. Las primeras grandes ciudades reconquistadas a los musulmanes fueron pequeñas: León, Zamora, Burgos, murallas, basílicas, mercados, ancianos a la sombra de los olivos. La vida regresaba a lugares donde antes había sonado el Adán. Regresaba lentamente, con oraciones y espadas. En esta época se forman los reinos cristianos: Asturias, más tarde León, Castilla, Navarra, Aragón, cada uno con su propio carácter, su idioma, su objetivo, pero todos compartían un norte y un sur hacia el que avanzaban. La reconquista no fue solo una guerra, fue una memoria cultural, canciones, relatos, crónicas, leyendas de batallas que quizás nunca ocurrieron, pero se transmitían en susurros junto al hogar antes de dormir.
Así se conservaba la fe, no en la victoria, sino en el regreso. En las colinas de Asturias hoy todavía crecen los pinos. Los vientos soplan desde las mismas cumbres, y si se escucha con atención, se puede oír no el choque de espadas, sino el silencio con el que comienza toda larga historia. Castilla, Aragón y la unificación de las fuerzas cristianas. La reconquista avanzaba lentamente. Los siglos fluían como el agua en un río de montaña, con giros, nieblas, a veces la tierra de los castillos. Así la llamaban, tierra de castillos. Torres, fortalezas, piedra, guardia. En su sangre había pocas ceremonias, pero mucha tenacidad. Aquí se forjaban guerreros, se escribían crónicas, se construían las primeras cortes, asambleas de nobles, los gérmenes de un futuro parlamento. A su lado crecía otro reino, Aragón. Su camino no fue tan duro, pero sí más sutil. Se extendía hacia el mar Mediterráneo, hacia el comercio, hacia la diplomacia. Tenía barcos, puertos y sus propias ambiciones, no solo hacia el sur, sino también más allá de la península. Los gobernantes cristianos entendieron, la guerra no es solo batallas, también son matrimonios. En 1035, Aragón se separa de Navarra. En 1065, Castilla de León. Pero a pesar de las divisiones, todos tenían un enemigo común, el sur. Al-Ándalus debilitado pero aún vivo. En Castilla, en esta época, aparece un nombre que se convirtió en leyenda, Rodrigo Díaz de Vivar, apodado El Cid. Fue un caballero, un mercenario, un héroe, un hombre entre dos mundos. Luchó tanto para cristianos como para musulmanes. Su vida no es una epopeya, sino la crónica de un tiempo complejo. Más tarde lo convertirían en un símbolo sagrado de la Reconquista, pero él mismo vivió en un mundo donde no existían fronteras claras. Poco a poco, bajo la presión de batallas, alianzas y generaciones, los reinos se fortalecieron. Toledo, la antigua capital visigoda, pasó a manos cristianas en 1085, un símbolo que resonó más profundamente que una simple victoria militar. Tras ella cayeron otras ciudades, Segovia, Ávila, Guadalajara. Cada una de ellas no solo regresaba, sino que cambiaba. Las mezquitas se convertían en iglesias, las plazas recibían nuevos nombres, las bóvedas volvían a resonar con el sonido de las campanas. Pero el recuerdo donde antes reinaban los emires, ahora se alzaban los estandartes reales. A veces con lucha, a veces a través del matrimonio y el pacto. Pero el camino era uno, hacia el sur. El norte ya no era solo un recuerdo, se convirtió en un proyecto de una nueva España, todavía no unida, pero que ya vivía un sueño común. Los reinos que antes habían sido rivales, ahora aprendían a hablar entre sí, a través de tratados, a través de monarcas, a través de la fe, y bajo este movimiento sereno fluía una idea. Granada aún resistía, pero todo lo demás ya había comenzado a inclinarse hacia la cruz. El silencio en las montañas se convertía en la voz de las llanuras, y la unificación era cuestión de tiempo. Alfonso X y el florecimiento de la cultura. En un mundo donde la espada era más importante que el libro, apareció un rey que eligió la pluma. Se llamaba Alfonso X y pasó a la historia con el nombre de Alfonso el Sabio. No siempre ganaba batallas, pero dejó algo que sobrevive a las guerras: el conocimiento. Subió al trono en 1252, gobernando Castilla y León.
Era un tiempo en que la Reconquista avanzaba con firmeza hacia el sur, pero aún no había llegado a Granada. Y en el norte, en Toledo, en Sevilla, en Burgos, se construían catedrales, se escribían crónicas, nacía una nueva España. Alfonso no construía fortalezas, sino bibliotecas. Se rodeó de eruditos, traductores, juristas y músicos. Fundó la famosa Escuela de Traductores de Toledo, donde cristianos, musulmanes y judíos trabajaban juntos en los textos. Tradujeron a Aristóteles, Galeno, Ptolomeo y escribieron en latín, árabe y castellano antiguo. Estos libros luego llegarían a Europa y ayudarían a Estas últimas, basadas en la observación de las estrellas, se utilizaron incluso en París, siglos después, para calcular el movimiento de los planetas. Pero quizás la parte más serena y hermosa de su legado fueron las Cantigas de Santa María, una colección de más de 400 canciones. Fueron escritas en gallego-portugués, una lengua suave y melodiosa. Las canciones alababan a la Virgen María, pero en ellas también había mar, amor y arrepentimiento. Sus ritmos son como los pasos de un peregrino por un camino polvoriento. Alfonso soñó más de lo que su época le permitía. Quiso convertirse en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, e incluso obtuvo el reconocimiento, pero no tenía poder real en el norte. Su reinado se vio empañado por rebeliones, malas cosechas e incluso el levantamiento de su propio hijo. Pero todo eso fue externo. Lo principal permaneció. Murió en 1284, no en batalla, no en el lujo, sino rodeado de libros. Su sueño era una cultura universal en la que las estrellas y las leyes, la fe y la música, no vivieran separadas, sino juntas. Y aunque España aún no estaba unida, él fue el primero en darle una voz, literaria, científica y jurídica. Cuando, por la noche, en el casco antiguo de Toledo, el viento roza las ventanas de las bibliotecas, parece que en algún lugar de la bóveda celeste todavía se lee una cantiga, y el rey, que no temía mirar más al telescopio que a la espada, vuelve a escuchar las estrellas. Granada y los últimos moros. Mientras Castilla y Aragón recuperaban tierras paso a paso, una ciudad permanecía intacta. Un oasis, rodeado de montañas, cerrado al mundo como un joyero. Una ciudad donde los sueños, la música y el miedo convivían. Su nombre, Granada. Tras la desintegración del Imperio Almohade, cuando la mayor parte y daría al mundo lo que se convertiría en el símbolo de un esplendor perdido: la Alhambra. Granada no era un gran imperio, era un reino pequeño pero bien fortificado, encajonado entre las montañas de Sierra Nevada y las hostiles potencias cristianas. Pero, a pesar de su vulnerabilidad, vivía. Y no solo vivía, creaba. Las estrechas calles del Albaicín, el sonido de las fuentes en los patios, los arcos tallados cubiertos de caligrafía árabe. Todo en esta ciudad hablaba no de fuerza, sino de una belleza llevada al límite. La Alhambra no era una fortaleza en el sentido habitual, era un poema de piedra y agua. Dentro de sus palacios había salas con cúpulas que parecían gotas de miel y mosaicos en los que uno podía perderse como en una oración. Pero detrás de esa serenidad había tensión. Granada sobrevivía porque pagaba tributo a Castilla. A cambio de oro, paz. A cambio de paz, un aplazamiento del final. Los emires nazaríes maniobraban,
Concertaban matrimonios, intrigaban, pero sabían que, más allá de las montañas, la guerra continuaba. Dentro de la dinastía bullían las divisiones. Un hermano se enfrentaba a otro. Los padres eran derrocados por sus hijos. El último gobernante de Granada, Boabdil, fue un hombre trágico. Su madre le dijo una vez: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Y en 1492, tras un largo asedio, Granada se rindió. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, entraron en la ciudad. Las llaves fueron entregadas. Los estandartes se izaron sobre las torres de la Alhambra. Boabdil abandonó la ciudad y la historia de la España islámica llegó a su fin. Pero no desapareció. La Alhambra permaneció. Quedaron las calles, los jardines, los poemas, las leyendas y el silencio que se extiende por sus alas hasta el día de hoy. Granada se convirtió en un... Se dice que el día en que Boabdil miró por última vez la ciudad, el cielo estaba gris. Contempló los palacios en los que había crecido y supo que ya no eran suyos, pero la belleza permaneció y, quizás, todavía vive en la luz del atardecer, en el murmullo de las fuentes, en el susurro de la poesía en los muros. Los reyes católicos, Isabel y Fernando. Cuando cayó Granada, todo cambió. No de inmediato, ni con estruendo, pero el aire se volvió diferente. España despertó en una nueva era. En el trono, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, esposos, aliados, cogobernantes. La historia los recordaría como los reyes católicos. Su matrimonio, celebrado en 1469, unió las dos principales fuerzas de la península: Castilla, austera, agrícola, interior, y Aragón, marítima, comercial, con la mirada puesta en el Mediterráneo. No fue solo una unión de corazones, fue el proyecto de un estado. Isabel era decidida, profundamente religiosa, valiente. Fernando, un diplomático calculador y flexible. Juntos no solo gobernaron, redibujaron el mapa del país. Pero todo comenzó con lo principal: Granada. La Guerra de Granada duró casi 10 años. Lenta, paso a paso, con asedios, negociaciones, treguas y ofensivas. El ejército avanzaba con cruces y cañones. La oración y la pólvora, una nueva alianza, desconocida en épocas anteriores. Y en 1492 todo terminó. El último emir rindió la ciudad, y en las torres de la Alhambra ondearon los estandartes cristianos. No fue solo una victoria, fue la culminación de la reconquista que había durado 8 siglos. España volvía a ser una, pero esto era solo el principio. Ese mismo año, 1492, se tomaron otras 2 decisiones que cambiarían para siempre el destino del mundo. La primera, la expulsión de los judíos. Los que se quedaron se convirtieron en cristianos nuevos, pero no olvidaron su antigua fe. La segunda, el viaje de Colón. Fue Isabel quien dio su consentimiento. Fue bajo estos monarcas que España trascendió los límites de su continente. El mundo, tal como se conocía, comenzó a desmoronarse y a reconstruirse de nuevo. Dentro del país también se produjeron cambios. En 1478 se creó la Inquisición española. Su objetivo no era solo erradicar la herejía, sino unificar la fe. No era todopoderosa, pero infundía miedo. La denuncia, el proceso, el interrogatorio, la hoguera. España entraba en una era de identidad rígida, religiosa, cultural, estatal. Isabel y Fernando centralizaron el poder, fortalecieron la monarquía y limitaron el poder de la nobleza. La suya no era una monarquía feudal, sino estatal,
Las leyes se unificaron. El ejército quedó subordinado. La iglesia se convirtió en un pilar. Murieron con 10 años de diferencia. Isabel en 1504. Fernando en 1516. Pero juntos dejaron una corona española fuerte, unida y ambiciosa. Se convirtieron en un símbolo. En su escudo, una cruz brillante. En su mapa, un océano abierto. A su sombra, un imperio que aún no existía. Mientras tanto, en las cumbres de Sierra Nevada, el viento seguía recorriendo las piedras de la Alhambra, pero los sonidos eran otros. Un nuevo mundo comenzaba a hablar, con voz alta, segura, para siempre. El descubrimiento de América y el inicio del imperio. En el mismo año en que cayó Granada y los judíos abandonaron España, un hombre miraba hacia el oeste. Se llamaba Cristóbal Colón. Creía que podía llegar a las Indias si navegaba en la dirección opuesta. Durante muchos años se lo negaron, pero en 1492, Isabel de Castilla dio su consentimiento. 3 barcos, la Santa María, la Pintai, la Niña, zarparon de Palos de la Frontera. El mar era desconocido. Los mapas, impreciso. El 12 de octubre de 1492 llegaron a unas islas que más tarde llamarían las Indias Occidentales. Colón pensaba que estaba en Asia, pero en realidad estaba a las puertas de un inmenso continente, lleno de oro, bosques, reinos y destinos. España no comprendió de inmediato lo que había ocurrido, pero pronto comenzó algo más que un descubrimiento. Comenzó la expansión. Generación tras generación, los conquistadores, obsesionados con el sueño de riqueza y gloria, cruzaron el océano. No iban en ejércitos, sino en pequeños grupos, pero con una determinación fanática. Entre ellos estaban Hernán Cortés, que conquistó el imperio azteca, y Francisco Pizarro, que destruyó el de los incas. Imperios con raíces milenarias cayeron bajo los golpes del acero y los virus. Oro, plata, especias, esclavos, exotismo, todo fluyó hacia España. Desde América hasta Sevilla y Cádiz navegaban galeones cargados de riquezas. Se estableció una ruta de Filipinas que conectaba Europa, América y Asia. España se convirtió en el centro del comercio mundial sin siquiera darse cuenta de cuánto había cambiado la escala de su poder. En 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. Una línea imaginaria dividía el mundo en dos. Todo al oeste era español, todo al este, portugués. El mundo se convirtió en un planeta con banderas trazadas por la voluntad de los reyes. El imperio crecía, pero no solo hacia afuera. Colón no solo trajo oro, sino también personas, indígenas llevados a España como muestras, como prueba del descubrimiento. Pero a esto le siguió otra cosa, el sistema colonial, los misioneros, la conquista y el catolicismo, llevado con la cruz en una mano y la espada en la otra. Comenzó un proceso largo, cruel, pero a la vez históricamente inevitable, la creación de una civilización colonial. En las ciudades del Nuevo Mundo se construyeron catedrales. Desde España no solo iban soldados, sino también funcionarios, arquitectos y monjes. La palabra imperio ahora sonaba en español, y este imperio se convirtió en el más grande del mundo. De Andalucía a las Antillas, de México a Manila, de Lima a Londres, si se creían sus ambiciones. Pero detrás de este esplendor ya comenzaba a proyectarse una sombra. La búsqueda de oro se cobraba vidas. Los barcos se hundían, las tribus desaparecían, el cansancio se acumulaba. Pero, por ahora, todo brillaba. El mar, las banderas, la fe, la monarquía. España estaba en el umbral de un siglo de gloria.
un siglo de riesgo, un siglo en el que en una sola generación se podía perder o ganar un mundo entero. El imperio donde nunca se ponía el sol. A mediados del siglo XVI, España se había convertido en el mayor imperio de su tiempo. Nadie gobernaba tan lejos, nadie tenía tanto oro, tantas colonias, tantas cruces en sus banderas. Era como el sol, en cada hora del día, en algún lugar, brillaba su poder. Este imperio lo heredó Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Sus dominios lo abarcaban todo: tierras en Italia, en los Países Bajos, en Alemania, en el Nuevo Mundo. Hablaba varios idiomas, pero pensaba en la escala de un solo mundo: católico, centralizado, español. Carlos fue un monarca en una época de tormentas. Libró guerras contra Francia, contra el Imperio Otomano, contra los protestantes que habían rechazado a Roma. Su ejército saqueó Roma en 1527 como símbolo de la pérdida de unidad en la fe. Pero él mismo aspiraba a otra cosa, a un imperio no solo de armas, sino también de sentido. Pero, al final, se cansó. El imperio era demasiado grande, incluso para él. En 1505 construyó el Escorial, un palacio y monasterio, austero, simétrico, como un tablero de ajedrez del poder. Desde sus muros, gobernaba el mundo con la precisión de un reloj. Bajo Felipe, España alcanzó su máximo apogeo. Las colonias se expandieron. El oro fluía desde Perú y México. Manila se convirtió en un puerto español en Asia. A través del Atlántico y el Pacífico navegaban galeones cargados de plata y seda. Todo parecía posible, pero el resplandor ciega. En 1588, Felipe envió la Armada Invencible, una flota para conquistar Inglaterra, pero las tormentas y los cañones ingleses la destrozaron. No fue un colapso, pero sí una advertencia. Los imperios no siempre ascienden. Dentro del país, la tensión crecía. Enormes riquezas se gastaban en guerras. La carga fiscal recaía sobre los campesinos. El rigor de la Inquisición oprimía el pensamiento. Incluso la cultura, el siglo de oro, estaba entrelazada con el dolor. Quevedo, Lope de Vega, Cervantes no solo escribieron sobre la gloria, sino también sobre la debilidad del hombre, sobre la vanidad y el círculo eterno. España era un imperio, pero ya no era libre. Se sostenía sobre el ritual, el deber, la religión. Mejor morir con gloria que vivir en la duda. Era el credo de la época. Pero la duda ya comenzaba a hablar, aunque fuera en un susurro. Sin embargo, bajo Felipe y sus sucesores, España siguió siendo el corazón del mundo. En sus capitales bullían los mercados, en los monasterios se dibujaban mapas, en las academias navales se enseñaba a navegar por las estrellas, en las banderas, la cruz, en los barcos, el oro. En las voces, la confianza. Era un imperio donde nunca se ponía el sol, pero con cada atardecer quedaba más claro. La luz no es eterna. Incluso el sol más brillante se ahoga alguna vez en el mar. Decadencia y El imperio aún vivía, pero respiraba con dificultad. Tras la muerte de Felipe II, el poder pasó a su hijo Felipe III y luego a Felipe IV. Pero cada uno de ellos gobernó no como un rey herrero que forja la política, sino como un rey sombra, tras el cual se movían ministros, favoritos e intrigantes. El país fue perdiendo gradualmente su voluntad y su apoyo. El oro seguía llegando del Nuevo Mundo, pero con él venían la inflación,
la dependencia, la corrupción. En lugar de desarrollo, espera. En lugar de reformas, oraciones. El tesoro se vaciaba, pero los rituales seguían siendo lujosos. Se seguía representando la grandeza, pero ya no existía. Los campesinos se empobrecían, las cosechas empeoraban y los impuestos aumentaban. Las epidemias, las malas cosechas, el hambre visitaban cada vez con más frecuencia las tierras españolas. Los talleres urbanos cerraban. La gente se iba al ejército o a los monasterios. Se dejó de producir. El ejército, antaño invencible, se resquebrajaba. En la Guerra de los 30 años, España perdió posiciones en Alemania. Luego, las revueltas. En Portugal, que en 1640 se independizó definitivamente del poder de Madrid. Cataluña se levantó en armas. Sí, la rebelión fue sofocada, pero las grietas permanecieron. Y sin embargo, fue precisamente en esta época cuando en España nació una cultura de grandeza ansiosa. Artistas, poetas, filósofos, como si sintieran el ocaso inminente, intentaron capturar su belleza. Velázquez pintó a sus infantas y reyes no como un triunfo, sino como un silencio. Sus meninas no es una escena de poder, sino una mirada a la eternidad. Quevedo y Góngora escribieron poemas en los que había más dolor que gloria. Calderón de la Barca creó obras donde el destino del hombre es un sueño, lleno de angustia y sombras. El pueblo sentía que algo había terminado, aunque incluso las colonias comenzaron a comportarse de otra manera. Menos sumisión, más comercio con los vecinos, menos fe en la metrópoli. Al otro lado del océano empezaron a entender, si el centro es débil, ¿para qué aferrarse a él? En el trono se sentaba Carlos II, el último de los Habsburgo. Enfermizo, solitario, casi un símbolo de la época. No tuvo heredero, ni influencia, ni fuerza. Su reinado fue como el aliento de un viejo árbol antes de caer. Cuando murió en 1700, una pregunta se cernió sobre España. ¿Quién ahora? El imperio permanecía, pero sin dueño. Comenzó una nueva lucha, no solo por la corona, sino por el futuro. Pero eso es otra historia. Por ahora, silencio. El imperio donde nunca se ponía el sol esperaba ahora el amanecer, viniera de donde viniera. Napoleón y la Guerra de la Independencia. A principios del siglo XIX, España era una monarquía cansada, aferrada débilmente a su pasado. La economía en declive, el ejército desgastado, las colonias inquietas. Y cuando Napoleón Bonaparte, el dueño de Europa, comenzó a rediseñar el continente a su voluntad, España se convirtió en una pieza de ajedrez, no en un jugador. Formalmente, España era aliada de Francia, pero la alianza era frágil. En 1807, Napoleón propuso ocupar conjuntamente Portugal para cerrar sus puertos a Inglaterra. España aceptó. Las tropas francesas entraron en el territorio de la península ibérica y no se fueron. En la primavera de 1808 se produjo un giro en Madrid. Con el pretexto de restablecer el orden, Napoleón obligó al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a renunciar al trono. La corona española fue entregada al hermano del emperador, José Bonaparte. No era el ejército, ni los señores feudales, ni los cortesanos. Era el pueblo. Así comenzó la Guerra de la Independencia, una de las más crueles y caóticas de la historia de Europa. El ejército francés era fuerte, disciplinado,
pero no entendía dónde se había metido. En las montañas, en las aldeas, en las ciudades, se enfrentaron a campesinos, sacerdotes, artesanos, a todo aquel que pudiera empuñar un arma. La guerra de guerrillas se convirtió en una nueva forma de resistencia. Las columnas francesas desaparecían en los desfiladeros, los convoyes eran asaltados, los caminos volados. Los franceses la llamaron guerrilla, pequeña guerra, una palabra que entraría para siempre en el lenguaje de todas las revoluciones futuras. Paralelamente, en Cádiz, una ciudad en el extremo del país, se reunieron representantes de las regiones libres. Allí, en 1812, se aprobó la primera Constitución española, la Pepa. Fue un manifiesto de libertad, ley y soberanía popular. Por primera vez, España no hablaba el lenguaje de los reyes, sino el de los ciudadanos. Pero la guerra continuó. Hambre, epidemias, destrucción, y aún así, la resistencia no se doblegó. En 1813, con la ayuda de las tropas del duque de Wellington y la presión de los británicos, los franceses fueron expulsados. José Bonaparte huyó, Napoleón se retiró y Fernando VII regresó al trono. Pero España ya era otra. Sí, el rey restauró el absolutismo, abolió la Constitución y volvió a cerrar las puertas al cambio. Pero la idea de que el pueblo podía ser una fuerza ya había echado raíces. La Guerra de la Independencia no fue el final, sino el principio. El principio de un siglo de revoluciones, de guerras carlistas, de sueños republicanos y de desintegración colonial. España se despertó, no en nombre del imperio, sino en nombre de sí misma. Y el siglo XIX, inestabilidad y el comienzo de la modernización. Tras la expulsión de los franceses y el regreso de Fernando VII, España pareció tomar aire. Y se detuvo. Hubo una victoria, pero en lugar de libertad, volvió el viejo orden. El rey rechazó la Constitución de Cádiz, disolvió las Cortes y volvió a gobernar como un monarca absoluto. Pero la España de antes ya no regresó. En todo el país, en las mentes y en las palabras, vivía el recuerdo de la libertad. Los soldados que habían luchado no por una dinastía, sino por el país. Los ciudadanos que habían leído la Constitución a la luz de las velas. Los consejos locales que habían gobernado sin órdenes de arriba. Todo eso no desapareció, se convirtió en un fuego latente. En 1820 estalló un levantamiento en el ejército que se había reunido para invadir América. El comandante Rafael de Riego exigió la restauración de la Constitución. Así comenzó el trienio liberal, un breve periodo en el que España intentó de nuevo vivir bajo leyes y no por voluntad de un solo hombre. Pero todo terminó. Francia, con la aprobación de las monarquías europeas, envió sus tropas. Riego fue ejecutado, la Constitución quemada, y de nuevo el rey, el trono, la iglesia, el silencio, y luego la muerte de Fernando VII y una nueva crisis. No dejó un hijo varón, solo una hija, Isabel II, que apenas tenía 3 años. Para que pudiera ascender al trono, Fernando cambió la ley de sucesión. Esta decisión provocó las guerras carlistas, una serie de sangrientos conflictos entre los partidarios de Isabel y los de su tío, don Carlos, quien reclamaba el trono como el varón de más edad. Los carlistas defendían las tradiciones, el catolicismo, el antiguo régimen, los liberales, una monarquía constitucional
las reformas. En la segunda mitad del siglo, España se convirtió en un país de revoluciones, golpes de Estado y esperanzas intermitentes. En 1868, Isabel fue derrocada. Durante varios años, se intentó encontrar un nuevo rey. En 1873, se proclamó la Primera República Española. Un intento breve, caótico, pero importante. Duró menos de 2 años. Le siguieron el colapso, la restauración de la monarquía y el regreso de los Borbones. Pero incluso los reyes ahora entendían. El absolutismo había muerto. Había llegado una nueva fórmula, una monarquía constitucional, donde no gobierna uno, sino que se gobierna según las reglas. A finales de siglo, a pesar de la inestabilidad política, España comenzó a cambiar más profundamente. Los ferrocarriles conectaron Madrid con las provincias. La industria nació en Cataluña y el País Vasco. Surgió una nueva clase, obreros, ingenieros, maestros, y con ellos nuevas ideas. En 1876 se aprobó una nueva constitución. El país entró en una era de compromiso parlamentario, aunque mucho era pura formalidad. El poder alternaba entre partidos, pero bajo el control de las élites. El pueblo votaba, pero no elegía de verdad. Era un orden sin una democracia auténtica. Pero incluso en ese orden maduraba la modernización. Escuelas, universidades, prensa, cultura urbana, una literatura que retrataba al hombre, no al mito. Y detrás de todo ello, un cansancio del pasado y una tímida fe en el futuro. El siglo XIX no le dio paz a España, pero le planteó una pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿De nuevo un imperio? ¿O, por primera vez, tú misma? Siglo XX. La República, la Guerra Civil y el régimen de Franco. A principios del siglo XX, España era un país con un monarca, un parlamento y calles en las que ya sonaba la voz del futuro. Pero bajo la fachada del orden bullía la tensión, la desigualdad, la pobreza. En 1931, tras una serie de crisis, protestas y la derrota de los monárquicos en las elecciones municipales, el rey Alfonso XIII abandonó el país. España se convirtió en una república. La gente salió a las calles. Parecía que era la oportunidad. Empezar de nuevo, de forma honesta, justa, abierta. La Segunda República Española prometió mucho. Libertad, reformas, separación de la Iglesia y el Estado, nuevas escuelas, derechos para las mujeres. Se aprobó una constitución progresista, pero junto con la esperanza llegó el caos. Las reformas encontraron resistencia. La cuestión agraria, la cuestión religiosa, el idioma, las autonomías, todo dividió al país. Unos veían en la República un paso hacia una sociedad luminosa. Otros, la destrucción de las tradiciones. La izquierda se radicalizó, la derecha se preparó para responder. Y en 1936, tras la llegada al poder del Frente Popular, un grupo de generales se sublevó. Así comenzó la Guerra Civil, la página más terrible y dolorosa de la historia española. Por un lado, los republicanos, socialistas, comunistas, liberales, obreros, estudiantes. Por otro, los nacionales, el ejército, la iglesia, los monárquicos, los falangistas. Ambos bandos creían que defendían España, pero en esa fe desaparecía la compasión. La guerra duró 3 años. Batallas en ciudades, pueblos, campos, bombardeos, hambre, ejecuciones masivas. Guernica incendiada por la aviación, Madrid asediada, Barcelona que resistió hasta el final. Cientos de miles murieron, millones se convirtieron en refugiados. España se partió, no geográficamente, sino en el corazón. En 1939 vencieron los nacionales.
A la cabeza, el general Francisco Franco estableció una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Fue una era de miedo y silencio. No existían partidos políticos. La oposición estaba en las cárceles, pero no todo permaneció inmóvil. En las décadas de 1950 y 1960 comenzó un deshielo económico. Turismo, industria, migración, fábricas de automóviles, modernización. La gente empezó a vivir mejor, pero en silencio. No había libertades políticas, solo orden. Solo la imagen de una España eterna, bajo la bandera, la cruz y el control. Franco gobernó hasta el final. Murió en noviembre de 1975. En su lecho de muerte cedió el poder al rey Juan Carlos I, como si cerrara un círculo. Pero el país ya era otro, cansado del miedo, listo para volver a hablar. España había pasado por el infierno para aprender a creer de nuevo en sí misma. El regreso a la democracia y la España moderna. En noviembre de 1975, Francisco Franco murió. Días después subió al trono Juan Carlos I, nieto del rey exiliado en 1931. Había sido educado en el espíritu del régimen, pero eligió otro camino. España contuvo el aliento, nadie sabía qué esperar. Pero fue precisamente en esa pausa cuando comenzó el regreso. El rey anunció un rumbo hacia la democracia. Era un riesgo. El ejército estaba lleno de franquistas. La iglesia era cautelosa. Las élites estaban inquietas. Pero tras décadas de miedo, el pueblo anhelaba un cambio. No brusco, pero sí real. Un gobierno de transición, elecciones libres, nuevos partidos, amnistía para los presos políticos. En 1978 se aprobó una nueva constitución. En ella, un parlamento, derechos humanos, un poder judicial independiente, libertad de culto y autonomías para las regiones históricas. España se convirtió en una monarquía parlamentaria, moderna, laica, abierta. Pero el camino no fue fácil. En 1981, un grupo de militares intentó un golpe de Estado. Soldados armados irrumpieron en el parlamento. A partir de ese momento, España comenzó a crecer desde dentro. En 1986, ingresó en la Unión Europea. El país experimentó reformas, la economía creció, las instituciones se fortalecieron. Se construyeron carreteras, universidades, museos. El turismo se convirtió en la base de la nueva economía, la cultura en su orgullo. En 1992, España albergó 3 eventos mundiales a la vez: los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Expo en Sevilla y fue capital europea de la cultura en Madrid. El país le mostró al mundo que había vuelto, no con la bandera de la conquista, sino con la voz de la libertad, el arte y la dignidad. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. La cuestión catalana, las crisis, el terrorismo de ETA, las turbulencias económicas, el desempleo, los escándalos de corrupción. Pero España aprendió a no caer en el pasado. Cada desafío se convirtió en un momento para el diálogo, las reformas, el avance. En 2014 Juan Carlos abdicó. Su hijo se convirtió en Felipe VI. Nueva generación, nuevo rostro. La monarquía, aunque simbólica, permaneció, pero el poder real reside en el pueblo, el parlamento, las instituciones. La España de hoy es una democracia madura, con una política fragmentada, pero con una sociedad civil fuerte, con dolor en la memoria, pero con la espalda recta. Es un país donde en una misma calle pueden convivir una catedral gótica, un arco árabe y un museo moderno.
donde suenan el español, el catalán, el vasco, el gallego, y todo es un mismo aliento. España recorrió el camino de imperio a república, de dictadura a democracia, y en este largo viaje, finalmente se conoció a sí misma, no a través de las conquistas, sino a través de la honestidad. Ahora, cuando en las calles de Madrid las luces se encienden suavemente, cuando el aire del atardecer trae olores de piedra antigua y de vida nueva, parece que España no ha regresado